Ustedes saben, amigos, el proyecto de presupuesto nacional no solo define prioridades de gasto e inversión, sino que también enciende el debate sobre el rumbo fiscal del país. El déficit proyectado para 2025 alcanza más del 4% del PBI, el más alto en 3 décadas, y se propone una nueva regla fiscal con una meta de deuda del 65%. A esto se suman decisiones controvertidas, o por lo menos que generaron la disputa pública, ¿no? Como la incorporación de nuevos impuestos, la modificación del secreto bancario y una asignación de recursos que ha sido cuestionada por algunos sectores. Mariano Tucci, qué gusto recibirte esta mañana. Mío. ¿Cómo están? Muy bien. Con este frío. Ex colega, vamos a blanquear Claro. eso también, ex colega, hemos hecho horas de calle también juntos. Muchas. Muchas. Mariano, desde el Partido Colorado se acusó al Frente Amplio de haber mentido para ganar. Desde el Partido Nacional se dijo que el Frente Amplio se preparó para ganar y no para gobernar, y que el presupuesto presentado tiene inconsistencias con lo que se dijo en campaña. Bueno, ¿Qué respondes a esto? no demasiado, porque en definitiva hay que poder alejar el ruido, el ruido político de la discusión seria del presupuesto quinquenal. Estoy contento en realidad, porque en definitiva ese ruido aborda estrictamente los temas de carácter tributario, pero no hablan de la orientación del presupuesto quinquenal, de los énfasis que el Frente Amplio ha colocado en estos 714 artículos, que básicamente el grueso de los dineros se los llevan las políticas sociales. Si uno suma vulnerabilidad, salud y políticas vinculadas a la infancia y a la adolescencia, ahí no hay discusión, nadie dice nada, nadie cuestiona los énfasis que ponemos en seguridad, los recursos, la estrategia para tratar de abatir el delito. Sí se discuten tres cosas. La adhesión del Uruguay al impuesto mínimo global, que lo podría haber hecho el gobierno del doctor Lacalle, hay que ser muy claro, que no grava al contribuyente que nos está viendo, que no los graba a ustedes, que no me graba a mí, graba a multinacionales que en definitiva facturan más de 750 millones de dólares y que ya pagan ese impuesto en su casa matriz. Por otro lado, estamos buscando igualdad tributaria, tratar de igual manera el capital extranjero que tiene ganancias y el capital nacional que ya paga IRPF. Y lo más complejo tiene que ver con la extensión del IVA, porque acá no hay creación de impuestos, es la extensión del impuesto que ya existe a Temu. El martes, el Senado francés comenzó a discutir regulaciones para dos plataformas chinas, Temu y Shein, sobre todo en lo que tiene que ver con la introducción digamos, de ropa barata a ese país, porque está lastimando a la industria textil. Después, yo comentaba en este mismo canal hace algunos días, México tiene un arancel del 33,5 sobre esta plataforma y está pensando en octubre en aumentarla. Chile, que es un país de economía abierta, que le exporta cobre a China, está colocando el IVA en un 19% a Temu y Colombia también. Entonces, ¿dónde está la discusión? El mundo va hacia allí, va a proteger el empleo, el trabajo, a ese comerciante que se levanta temprano, que paga el alquiler, que le paga a los trabajadores, que paga IVA, que paga impuestos. Algunos dicen que no mueve la aguja y bueno, capaz que no la mueve tanto para esos comerciantes, pero es un reclamo, una reivindicación que queremos atender y en definitiva es una señal política de que estamos del lado del trabajo nacional. Tucci, perdón, porque sí. Varios frentes abriste ahí sobre los tres impuestos propuestos, que entre otras cosas generan expectativas sobre el abatimiento del déficit también, ¿no? Porque una parte de la recaudación de estos impuestos va a estar directamente implicada con un impuesto para recaudar. Eso no hay duda. Se abate un 1,5 punto de déficit con estos impuestos y con mejor recaudación. Pero sobre el impuesto Temu, ¿no? Como se le dice ahora, ¿no? La extensión del IVA a Temu. Lo que te dicen, digamos, desde la parte de los comerciantes es absolutamente insuficiente, claro. Absolutamente insuficiente, que no va a mover la aguja. Y lo que necesitan ellos en realidad es alivianar, digamos, tributariamente los costos que ellos tienen. O sea, que pagan varios impuestos diferentes para poder importar. Tienen incluso que hacerse cargo de los residuos electrónicos que importan a través del plan Vale. Es decir, hay una serie de reclamos que hacen que no tienen nada que ver con este impuesto. Entonces dicen, básicamente lo que está haciendo el gobierno es poner un poquito más de IVA para recaudar más, para abatir el déficit y no están ayudando en nada a los comerciantes. Eso también lo dice la oposición. Bueno, pero yo me he reunido con comerciantes varios y diversos y no dicen eso. Hablan de que la señal va en un sentido positivo. Por supuesto que el comercio nacional y sobre todo el comercio minorista tiene un montón de dificultades que este gobierno no va a resolver en 5 años. Porque también es cierto que este presupuesto es la construcción
de un conjunto de políticas públicas que hemos comprometido con la ciudadanía, pero que tienen un origen, y el origen era lo que Gabriela planteaba al inicio, ¿no? Hay una fragilidad fiscal muy relevante, manejable por supuesto que sí, porque el equipo económico desde el punto de vista técnico y político es muy potente, pero hay, digamos, una fragilidad que hay que atender. Hay un alto nivel de endeudamiento y de gasto, y eso determina, en definitiva, la construcción de la propuesta presupuestal, porque cuando la pensábamos, cuando la imaginamos, había una proyección del gobierno de Lacalle de un 2,8%. Cuando llegamos aquí, abrimos las puertas del Estado, me gusta decir a mí, era casi el doble. Entonces, y hubo que atenderla de manera inmediata. Por eso, de alguna manera, los 6, 7 artículos que colocamos en la rendición de cuentas, para que el Uruguay pudiera seguir cumpliendo con los compromisos que había asumido la administración del doctor Lacalle. Entonces, no vamos a resolver todos los temas, bancamos archivo, porque esto lo hemos dicho en campaña electoral, pero hay una señal relevante que yo quiero destacar y quiero seguir insistiendo, Sapo, en esto que tú estás planteando. Esta es la discusión del presupuesto por estos días, no la orientación de las políticas generales que atacan a la primera infancia. Hay una cosa que digo permanentemente que me parece bien interesante, es la primera vez que, la primera vez no, es la inversión más grande en la historia del Uruguay en materia de adolescencia. Estamos hablando de los gurises que van a secundaria, que son de bajos recursos, porque vamos a multiplicar las becas Gutiérrez de 14.000 a 70.000 y vamos a multiplicar también el costo de esa beca. Entonces, tenemos el bono crianza con un aumento del 50%, que son 30.000 hogares, no 1, 2 o 10, 30.000 hogares donde hay mujeres embarazadas, donde hay gurises de 0 a 3 años. Es decir, hay un conjunto de políticas que están allí en los 714 artículos que yo entiendo tienen mucho más peso político y social que es lo que se está discutiendo en lo que se llama la conversación pública, ¿no? Claro, pero volviendo un poco al punto también que te planteaba el Sapo. Ayer se escucharon algunas voces diciendo, bueno, y si ese dinero que recauda el Estado por el IVA a las compras en el exterior, lo volcase a abatir los sobrecostos que puedan tener los pequeños comercios, eso se tiró, eso estuvo ayer en el aire. Eso lo dijo un senador. Exacto. Que se puso creativo a partir del 15 de febrero. Fueron gobiernos 5 años y en ningún momento... Mirá, yo viví toda la pandemia como ustedes, pero del lado de la oposición política, donde el Frente Amplio votó todas y cada una de las medidas que el gobierno remitió al Parlamento Nacional porque estábamos en una situación de crisis económica y social. ¿Y qué hizo el gobierno de Lacalle en el medio de la pandemia? Procesó un ajuste para ahorrarse 600 millones de dólares. Entonces, los que ahorraron en pandemia y no escucharon al Frente Amplio que les decía recurrentemente, y también la academia, hay que gastar, porque si no gastan hay 100.000 uruguayos que caen en la pobreza, ahora nos dan clases de cómo usar los dineros públicos. Bueno, yo, por supuesto que como presidente de la comisión tengo la obligación, el deber y la convicción de que del otro lado, del lado del adversario, de la oposición, hay ideas interesantes, vamos a discutirlas, vamos a conversar y seguramente incorporemos muchos de los planteos que ellos hacen, pero el tiempo de la discusión seria y sobre el articulado empieza recién mañana a las 10 de la mañana y allí veremos si ese planteo que hace ese senador lo hacen también los diputados de su partido. El senador sí, que claro. Plantea que justamente el reclamo es de los comerciantes es aliviame la parte, digamos, de impuestos que tengo que pagar yo, que no paga Temu. Pero está claro, Sapo, como hablábamos recién, de que el tema de los comerciantes no empezó el 1 de marzo, ¿no? No, pero sí el efecto Temu arrancó a mediados del 2024. Eso es aumentó exponencialmente. Pero ahora, claro, aumentó. Por eso el mundo se redirige su atención a tratar de generar medidas proteccionistas para tratar de salvar sus industrias, pero sus fábricas. ¿Es proteccionista aumentar el... Hablo del mundo. No, pero hablo de Uruguay. Sí. ¿Es proteccionista aumentar la cantidad de dinero que puedes gastar por año? No, yo estoy hablando de lo que está pasando en el mundo. Pero es lo que plantea el presupuesto también. O sea, por un lado le pones el IVA, pero por otro lado le permites a la gente gastar más plata para comprar el exterior. Está bien, porque vivimos en una economía de libre mercado, porque la gente tiene derecho de comprar más barato y nosotros tenemos el derecho de decir a quién queremos defender. Entonces, cuando este senador trata de ridicularizar al ferretero del Pacha Sánchez, como decía, se olvida que el Frente Amplio siempre ha estado al lado de la industria nacional, siempre ha estado defendiendo la industria textil y capaz que no hemos encontrado en el histórico a todos en la misma línea política de defensa en ese sentido. Entonces, hay que ser prudentes, hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes, porque esto empezó recién, son 45 días de arduo debate y de trabajo, sobre todo escuchando a los ministerios, y también las opiniones de los partidos políticos con quien ya empezamos naturalmente a dialogar sobre estos temas. Ahí te llevo.
está claro que el presupuesto se va a aprobar. El tema está en el articulado, como bien lo planteabas. ¿Cuáles son aquellos aspectos en los que el Frente Amplio, no es para que adelanten la jugada, porque en una negociación me imagino que hay un margen... No hay que espolear, como dicen los chicos. Pero ¿cuáles son aquellas líneas rojas donde el Frente Amplio dice, en esto no transo? Bueno, es lo que planteó O'Donnell, Gabriela. O'Donnell le preguntaron hace algunos días, ¿hay alguna posibilidad de incorporar cosas? Por supuesto que sí, siempre y cuando no se rompa la identidad de ese presupuesto. Digamos, el presupuesto tiene una hoja de ruta que está trazado sobre la primera infancia, básicamente, la educación, la salud, la vivienda, componentes todos que hacen a la realidad social del conjunto de ciudadanos más vulnerables. Yo creo que eso no se va a romper, porque yo no he escuchado de verdad, creo que ustedes tampoco, a nadie objetando esta línea rectora de un presupuesto que es absolutamente razonable, porque es equilibrado, porque es responsable, porque es de altísimo impacto social y porque además tiene algunas cosas que yo sé que la oposición comparte, porque acá estamos hablando, además, para generar crecimiento económico, de 2 o 3 cosas fundamentales que tienen que ver con un control de la inflación, que ellos lo han propuesto en sus gobiernos, con un control del déficit y con un cuidado del gasto público. Entonces, en ese sentido, esos 3 anclas son los que te permiten darle al Uruguay sostenibilidad macroeconómica y generar las condiciones para que venga la inversión, ¿no? Por allí estamos diciendo de qué manera consideramos que el Uruguay puede crecer, porque nos han acusado de ser muy optimistas, pero si ustedes leen la exposición de motivos del presupuesto quinquenal, allí se explica una serie de medidas que tiene que ver con el desempapelamiento del Uruguay para la captación de inversiones, con el fortalecimiento del Uruguay 21, con Estamos teniendo un problema con tu micrófono. Vamos a ver si lo podemos resolver. Nos vamos a una breve pausa y lo resolvemos y volvemos. Sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos avanzo. Gracias. Con los 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos Resuelto rápidamente el asunto del micrófono de Mariano. Hablo mucho lo que pasa, me parece. No, se ve que lo mareaste y Está bien. colapsó. Bueno, María, volvemos al punto, Sapo. Sí, a ver, no sé si querías... No, que decía que la oposición estaba cuestionando de que era muy optimista el crecimiento planificado del 2,4. Yo estaba explicando
qué acciones maneja el presupuesto quinquenal para generar las condiciones y el clima de negocios para que venga la inversión. Y allí hablaba del desempapelamiento del Estado, de la eliminación de algunos trámites, de la digitalización de otros, del fortalecimiento de Uruguay 21, de la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en una dirección para captar inversiones, más el manejo controlado de la inflación, más el control del déficit, más la calidad y el control del gasto. Creo que son los elementos centrales y los incentivos para las pequeñas y medianas empresas, los elementos centrales que vertebran de alguna manera esa planificación para que el Uruguay crezca, entendiendo sí que hemos crecido a ritmos muy lentos, ¿no?, en los últimos 10 años, pero muy confiados en las capacidades de este equipo económico. ¿Qué pasa si el país no crece? Porque hay sectores que están necesitando resolver cuestiones que son básicas, ¿no? Todo el sistema carcelario, hay una asignación presupuestal, la educación pedía 600, se le otorgarían, el mensaje del Ejecutivo es 200. Es decir, hay áreas de altísima sensibilidad donde el presupuesto se queda corto, por la razón y la explicación que sea, y que se está apostando a que el país crezca. Y la pregunta que hago siempre es, ese es el plan A. ¿Y cuál es el plan B si el país no crece más que el 1 punto y algo que ha crecido? Lo que pasa, Gabriela, es que estamos convencidos década de que va a funcionar el plan A. Bueno, ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que existen las herramientas suficientes y eficientes dentro del presupuesto quinquenal para poder impulsar ese desarrollo. Estamos haciendo un montón de cosas con el presupuesto viejo, ¿eh? Eso también lo quiero decir. Hay un montón de circunstancias, 32 de los 63 compromisos que están sobre la mesa y que hemos comprometido con la gente que ya están en marcha. ¿Tú sabes que en octubre comienza un plan nacional de alfabetización en cárceles? Que va a comenzar en 2 módulos del COMCAR para tratar de alfabetizar a 3.500 privados de libertad. Ustedes saben o conocen que ya hay asesoramiento técnico para 1.000 productores para que aumenten la eficiencia reproductiva en su negocio. Es decir, ustedes saben que se desarrolló la Estrategia Nacional de Salud Mental y ya se están por contratar los coordinadores departamentales para que bajen esa planificación a los 19 departamentos. Y puedo seguir con un larguísimo etcétera que demuestra qué cosa, que con el mismo dinero, con los mismos recursos se puede ser eficiente y conseguir y lograr y construir políticas públicas de alto impacto. Entonces, nosotros, el ministro debe tener un plan B. Yo tengo que sentarme acá a defender el plan A, que es el presupuesto quinquenal, porque tengo que poder convencer a la oposición de que es necesario su mano levantada y su confianza para que el Frente Amplio y su programa de gobierno, que fue lo que la gente votó, cristalice en los próximos 5 años su planificación política, financiera y económica. Hay muchos colectivos que están muy enojados con el presupuesto, Siempre, pero ahora vamos a ir a algunos puntuales, ¿no? Pero Fiscalía, un por paréntesis, sí. Nunca la crítica ni la movilización social va a ser ni puede ser un problema para el Frente Amplio, ¿eh? No, eso al está contrario. Claro. Pero sobre el convencer a la oposición, ¿no? Ahí tenés tres adecuaciones impositivas, como al decir del ministro Odone, para algunos aumentos de impuestos. Y ninguno genera consensos. Y si no salen, sobre todo si no sale el impuesto mínimo global, digamos, lo que piensa hacer el gobierno en materia de abatimiento del déficit fiscal queda en el camino, porque el impuesto mínimo global creo que recauda algo así como 350 millones de dólares. Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué dice Odone sobre eso. Bueno, pero porque la cifra oficial no está todavía. Bueno, pero varias personas con las que hemos hablado incluso nos han manifestado eso. ¿Qué pasa si porque hay bastante consenso en que no van a votar aumento de impuestos? ¿Qué pasa si no se votan, sobre todo ese impuesto mínimo global? Bueno, hay que ver porque la oposición es amplia. No hay una oposición, hay varias oposiciones. Somos 6 partidos políticos representados en la Cámara de Representantes. Concretamente sobre este capítulo tributario no hemos conversado con ninguno. Hemos escuchado las manifestaciones del Partido Nacional, sí, pero también escuché al diputado Sebastián Andújar en un programa que compite con ustedes en la mañana en un canal abierto, decir con mucha claridad que si lo convencemos tal vez lo votan. Entonces, ¿el impuesto mínimo global? El capítulo tributario. Dice, va a ser muy difícil, pero si me convencen tal vez. Entonces, bueno, el esfuerzo nuestro va a estar concentrado, primero en que el equipo económico en el día de mañana haga una presentación potente, que no tengo la menor duda que así va a ser, y después yo creo que tenemos una experiencia en estos 6, 7 meses a nivel parlamentario de algunos logros de la bancada del Frente Amplio con la apertura de los partidos de la oposición, porque ustedes no pueden olvidar
que votamos la rendición de cuentas, que votamos la caja de profesionales, que votamos eutanasia, que votamos gobiernos departamentales, que votamos el salvataje del CASMU, y puedo seguir. Y no se hizo con los votos del Frente Amplio. Y no se hizo con los votos únicamente de Cabildo Abierto. Se hizo con votos blancos, colorados, independientes. Entonces, hay una línea de trabajo de la cual ellos participan, porque yo tengo muchas diferencias con la oposición política, con toda la oposición política. Pero tengo que poder reconocer que cuando se le ha pedido una mano, ellos han estado colaborando, porque antes que nada reina el espíritu republicano, por lo menos, y la sinergia y la dinámica de trabajo en la Cámara de Diputados. Y yo eso lo quiero reconocer, más allá del estrés, más allá de la discusión áspera. Bueno, el interés nacional siempre ha estado por encima de los intereses partidarios, y son ejemplos los que estoy dando muy concretos. Esperemos que en el presupuesto pase lo mismo. Varios dirigentes políticos se manifestaron diciendo presupuesto va a haber, no vamos a dejar al país sin presupuesto. Sería gravísimo, ¿no, Gabriela? Sería gravísimo, por supuesto. No tenemos un antecedente. No. En la historia de Uruguay. Por lo tanto, el macroacuerdo está. Ahora, tú decís, todavía no hemos hablado con la oposición. ¿No se están realizando contactos ya de acercamiento? Sí, pero no, lo que te quiero decir es que no estamos abordando la totalidad del articulado. Yo presido la comisión, hemos tenido ya varias reuniones. Me imagino. ¿Cómo? Que van a intentar negociar en los polémicos, los otros están. Vamos a tratar de negociar todo, ¿no? Bueno. Sin ningún tipo de dudas. Por supuesto que nos reunimos casi que de manera cotidiana con la oposición. De hecho, hoy tengo una reunión en horas de la tarde, informar para ir coordinando el funcionamiento a partir de mañana. Ya hemos tenido otras. El trabajo es permanente con ellos, porque aparte usted tiene que pensar que así como ustedes conviven muchas horas en el canal, son nuestros compañeros de trabajo, más allá de que tengamos muchas diferencias. Entonces, el diálogo siempre es permanente con todos los partidos políticos, desde Gustavo Salle hasta Juan Martín Rodríguez. Siempre ha sido así y va a seguir así, y está bien que así sea. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que todavía no está dispuesto el tiempo para negociar lo duro, ¿no? Que eso generalmente se hace sobre el final del trabajo de la comisión, cuando ya se empiezan a vislumbrar los aditivos, los sustitutivos, etcétera. ¿No está abrochado entonces la votación, por ejemplo, del impuesto mínimo global? Nunca nada está abrochado hasta que el partido termina. Entonces, ¿con Perrone han hablado sobre estos impuestos o no? Hablamos con Perrone, con Andújar, con Conrado ¿y alguno Rodríguez, le dijo, con Gustavo Salle, con todo el mundo conversamos? ¿Qué le dijo Cabildo con respecto a estos tres impuestos? Tienen que preguntarle a Cabildo. Creo que se ha expresado públicamente. No hemos conversado con Perrone sobre el presupuesto quinquenal, porque aparte él es delegado del sector. Sí. Él no es integrante de la comisión integrada, va a participar como delegado, pero digamos no es miembro pleno de esa comisión. Pero insisto, esto lo quiero aclarar, Sapo, creo que te lo he dicho en otros medios, en otros kioscos que tenés. Nadie tiene el monopolio de los acuerdos con el Frente Amplio. Y creo que el recorrido legislativo de estos meses lo ha demostrado. Entonces, bueno, el otro día se me preguntaba por el acuerdo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio por el tema de la investigadora. Y yo preguntaba, ¿qué acuerdo? Si Cabildo Abierto quiere votarlo y nosotros no. No, pero votaron en el camino del medio. Bueno, pero votamos la moción de Cabildo Abierto que la posponía hasta diciembre, porque coincidimos en que lo central es el presupuesto, pero nosotros no queremos investigadora porque no hay elementos para que haya. Cabildo Abierto sí. Entonces, a veces hasta la lectura se distorsiona de lo que sucede en la Cámara de Diputados, fruto del juego político, al cual nosotros naturalmente no nos vamos a prestar. ¿Sabés que ayer Gabriel Gurméndez planteaba en Radio Sanandí, creo que fue que lo escuché? Algo escuché. Que el último año de gobierno suele estar marcado por cierto ablandamiento o despilfarro, así, no era el término que utilizaba, pero como que un excesivo gasto, ¿no? Entonces, él respondía que bueno, que eso había pasado siempre, en fin, y que lo que estaba proponiendo de alguna manera era que desde el punto de vista legislativo se plantearan coordenadas para limitar el gasto en el último año de cada periodo electoral. Seguramente está cuestionando alguna modificación en la regla fiscal, que yo creo que su introducción, más allá de que fue duramente criticada en el pasado, fue un acierto en el sentido de que ordenó la política fiscal, pero lo que pasa es que quienes la inventaron no la cumplieron. Y eso es un gran problema. Entonces lo que hace el equipo económico es reformularla, quitarle el tope de gasto, porque el gasto para los frenteamplistas no es un problema en sí mismo, al contrario, sí se le mantiene el tope al endeudamiento. Gabriel es un hombre liberal, que tiene una visión de la economía nacional que yo no voy a cuestionar ni juzgar, porque es parte de sus componentes ideológicas,
y no soy quien para juzgarlo, pero también se refería a que la línea de base de este presupuesto es la ejecución del 2024, donde dijimos que había carnaval electoral, y lo seguimos diciendo. ¿Por qué nosotros lo reconocemos, salvo en el MIDES y en el INAU, que incorporamos lo ejecutado este año? Por la sencilla razón de que hay una serie de situaciones de dificultad que atraviesa el Uruguay que hay que atender con recursos, y lo que teníamos para echar mano era eso, naturalmente. Entonces, bueno, también es importante saber, y que Gabriel entienda, que es la primera vez que hay un presupuesto, digamos, austero, con un marco de austeridad, pero que atiende con la misma responsabilidad las cuentas públicas que la emergencia social, en esta situación que nos dejaron, ¿no? Que no es una situación sencilla. Entonces, bueno, yo creo que el resultado de esto va a ser positivo. Sigo insistiendo, aunque algunos se quejen, de que no tener mayoría en diputados es una oportunidad para el Uruguay, para poder construir entre todos políticas robustas de largo plazo que tengan mayor legitimidad, y eso es lo que estamos tratando de hacer, y estamos tratando de hacer nuestro aporte en diputados para que así sea. Decía el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Ross, en una nota hoy de búsqueda, altamente insuficiente el presupuesto que gana la Fiscalía, migajas, la soga al cuello. Una vez más, la Fiscalía, que ha estado en el ojo de la tormenta, pero desde su creación hasta ahora, no recibe ni de cerca los recursos que reclama, sobre todo en materia de recursos humanos. Y sí, en todo caso, se le dan recursos para cosas que entienden que no son prioritarias, como bueno, por ejemplo la Escuela de Fiscales. En primer lugar, yo quiero volver a decir que así como el presupuesto está abierto a la discusión de los partidos de la oposición, está abierto a las organizaciones sociales que van a comparecer los días viernes bueno, a quien se quiera acercar a cualquier institución del Estado que sea parte del proceso de discusión. Seguramente los recursos sean todos insuficientes, siempre se va a decir lo mismo y a algunos les asiste la razón, pero es un presupuesto incremental para Fiscalía e incremental también para el Poder Judicial. Yo no me acuerdo si Fiscalía empieza en el 2026 con 40 millones y el Poder Judicial con 50. Me parece que bueno, hay que hacer un esfuerzo sin ningún tipo de duda para fortalecer las capacidades del sistema de justicia, pero se está colocando dinero. Hay que preguntar qué es lo que ha sucedido en gobiernos anteriores y si han fortalecido los órganos de contralor como se está planteando, planificando ahora. Que puede ser poco, y bueno, seguramente puede ser poco, pero es el esfuerzo que el Estado puede hacer en la circunstancia que vive. Perdón, solicitan 17 millones de dólares y se le asigna 1,4 millones. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que, como decías tú, la frazada es corta. Yo no lo dije. La frazada es corta, seguro. Pero lo pensaste. Bueno, no sé. Mariano, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Nos vamos a una breve pausa. Con los 5 sentidos intactos.